llegando las razias musulmanas hasta las mismas murallas de la ciudad de Toledo. Solo queda, al sur de esta línea fronteriza, el castillo de Salvatierra, defendido por un grupo de caballeros calatravos, como una isla en territorio almohade, a las puertas de dos de los pasos que conducían al interior de Andalucía. El rey don Alfonso, que anhelaba morir por la fe de Cristo, soportó a duras penas, aunque con inteligencia, el deshonor de la derrota de Alarcos y pactó treguas con los almohades durante 10 años. Pero vencidas las fechas, no consintió prolongarlas por más tiempo, sino que, empujado por su afán de superación y por el amor a su fe, lanzó la guerra en nombre del Señor. Recuerdo que redacté, en nombre del rey y del malogrado infante don Fernando, la carta a mi carísimo hermano Inocencio III, vicario de Cristo en la tierra, rogándole tuviera bien conceder el carácter de cruzada a la eminente campaña contra los enemigos de la fe. Los moros, con su califa al-Nasir, que años antes había sucedido a su padre, Yusuf, entraron con gran aparato y no menos esperanza de apoderarse de España. Y se apoderaron, efectivamente, del castillo de Salvatierra, para vergüenza de la fe cristiana, en el mes de septiembre del año 1211. Y este hecho conmocionó a toda la cristiandad. Mi nombre es Abu Abdallah Mohamed. Algunos me conocían como Al-Nasir, y los cristianos, en su ignorancia, me llamaban el Miramamolín. Alguno, como el rey de León, solicitó la ayuda de los almohades para luchar contra su primo, el rey de Castilla. El de Navarra vino a pedirme dinero, y mientras perdía su tiempo cortejando a una de mis hermanas, Alfonso de Castilla, que también era primo del Navarro, le quitó medio reino. Este Alfonso no podía olvidar su derrota en Alarcos y guardaba odio en su corazón contra los almohades. No respetó las treguas y sus súbditos atacaron y saquearon la cuenca del Segura. Este Alfonso, con su otro primo, Pedro de Aragón, que era su único amigo, atacaron a Ademuz y Castelfabid y encendieron la llama de la guerra que tantas veces habían prendido. Decidí una expedición de castigo que humillase a los infieles en sus propios territorios y renovase su pacto con la espada que no quedaría ya seca de su sangre. Elegí este castillo de Salvatierra, que había sido cogido en las redes de la cruz y por cuya culpa sufría el corazón de la fe musulmana. Dirigí contra el castillo a los árabes, pelotón tras pelotón, y lancé contra él, cábila tras cábila. Aquí, en este llano, aparecieron unos 400 jinetes cristianos, a los que exterminamos totalmente. Después, nos apoderamos de los arrabales, que se extendían desde las peñas de la cumbre hasta el llano, y le prendimos fuego. Luego mandamos avanzar a las máquinas de guerra contra el castillo. Lanzamos contra ellas piedras como montañas, y se esparció sobre ellos desde los barrancos una nube oscura de flechas, en las que se quebraban unas flechas contra otras. El que se salvaba de las piedras no se libraba de las saetas amontonadas como nubes. Durante el sitio, mis columnas de caballería recorrían Toledo y su región, y el pavor llenaba los extremos del país y sus comarcas. Y los cristianos se vieron en grave aprieto para guerrear, y desearon encontrar su descanso en la muerte.
rindieron el castillo. Y Dios lo purificó de inmundicias. Cambió las campanas por los almuédanos y tornó la iglesia por mezquita para honrar y agradar a Dios. Frente a este poder emergente de los almohades, que pone en peligro las fronteras de los reinos cristianos peninsulares, se alza de manera singular la figura histórica de Alfonso VIII, el de más largo reinado de toda la corona de Castilla. Recuperar los territorios de su reino, arrebatados por los monarcas familiares vecinos, será el primer objetivo de la política de Alfonso VIII. El segundo, ampliar su reino desplazando a los musulmanes hacia el sur. A tal fin, propone y consigue del Papa Inocencio III la consideración de cruzada a la gran expedición militar que viene preparando contra los almohades desde la derrota de Alarcos. Lo que tiene de particular las Navas es que se van a enfrentar los musulmanes habiendo llamado a la Guerra Santa en todo el norte de África. Han pasado tribus bereberes, han pasado pues tanto zanatas, han pasado negros del Sudán, o sea, de la parte ya controlada por el imperio almohade. También están naturalmente los musulmanes andalusíes. Ha reunido todo un ejército, que las cifras que se dan oficialmente no son creíbles, pero que se reúnen varias decenas de millares de hombres. Y por parte cristiana se ha enviado un año antes a predicar una cruzada por toda Europa. Si no por toda Europa, ha sido en el norte de Italia y en gran parte de Francia. Y ha habido en algunas regiones de Francia una respuesta entusiasta en la que también varias decenas de millares acuden a esta batalla que una y otra parte están preparando para el año 1212. Es el 1211 la predicación de la Guerra Santa. En 1212 es cuando van a enfrentarse los dos ejércitos. Aquí nos encontramos con dos conceptos, llamémoslos religioso-políticos, que se van a enfrentar. Por parte musulmana está la Guerra Santa. ¿Qué es la Guerra Santa? La yihad. Ampliar, llamémoslo, no diríamos predicar, sino ampliar la comunidad islámica por la espada, que se acabaron las contemplaciones. Y por lo tanto, todo aquel que no quiera que no quiera convertirse al islamismo, sea pasado por la espada. Un medio, por lo tanto, de propagación va a ser la espada. Hay una excepción. Aunque no quieran convertirse, si son gentes del libro, el libro es la Biblia, son las gentes de la Biblia, estos pueden no convertirse, pero estos tienen que someterse. Si se someten y reconocen la supremacía de la autoridad islámica y pagan unas tributaciones, a estos hay que respetarlos, hay que dejarlos vivir, no con una tolerancia que hoy decimos como si aquello fueran todos iguales, no eran ciudadanos, eran de segunda clase. Esto es la que vivían los judíos y los cristianos. Esto es lo que aplicaron en el mundo islámico durante su propagación en todos los lugares. Esto fue una teoría excelente para la propagación del Islam. Cuántos recuerdos me trae este monasterio de las Huelgas. El rey lo construyó con el propósito de agradar al Altísimo, a instancias de su serenísima esposa, la reina doña Leonor. Por estos claustros estudiamos el noble rey y yo las medidas que debían tomarse para la organización de tan magna empresa. Después el rey reunió a los obispos y a los nobles y proclamó en persona, entre las aclamaciones de todos, las razones que le movían a organizar una batalla campal. Escuchemos a mi señor, don Alfonso, que descansa junto a doña Leonor en el coro de este monasterio, mientras cantan día y noche los salmos de alabanza las monjas de la querida Orden del Císter. Quiso Dios que yo fuera rey de Castilla,
Pero mi vida no fue fácil. El año de 1211 fue especialmente aciago. El agareno se apoderó de la fortaleza de Salvatierra y en octubre mi queridísimo hijo Fernando murió de fiebres en Madrid. El Todopoderoso me compensó con la lealtad de mis súbditos y con su apoyo decidí dar batalla campal al rey de Marruecos. Mandé embajadores a distintos lugares para que convocaran a las gentes al combate. Yo mismo solicité la ayuda de mis parientes, los reyes de España. Mi primo y yerno, Alfonso de León, me la negó. Él, que me había jurado vasallaje en Carrión. No es de extrañar que los propios moros le apodaran el baboso. Mi otro primo, Sancho de Navarra, no contestó en principio a mi requerimiento, y solo más tarde, ante las recriminaciones que le hizo el arzobispo de Narbona, decidió acudir a la batalla cuando ya nos encontrábamos en camino. El que nunca me defraudó fue mi querido primo Pedro, rey de Aragón. Él fue durante toda su vida fiel y leal amigo. Con él vino una nutrida representación de sus nobles. Este derruido monasterio de Sigena en otro tiempo fue rico y próspero. Se adornaba con maravillosas pinturas que se perdieron por la insensatez de los hombres. Lo había mandado construir mi madre, la reina doña Sancha, y aquí finalmente fui enterrado en esta capilla junto a ella y a mis hermanas, que fueron monjas de la Orden del Hospital de San Juan. También muchos de mis buenos caballeros encontraron aquí su reposo después de perder su vida en la batalla de Muret. Pero hoy pretendo contarles una gesta gloriosa, como fue la batalla de las Navas. Me había comprometido con Alfonso el año antes en Cuenca a participar en la batalla campal contra los moros, y fiel a mi palabra y leal al amigo, llegué a Toledo 8 días después de Pentecostés. En los jardines de Alfonso mis caballeros plantaron el campamento y nos preparamos para la guerra. Para estudiar la guerra en la Edad Media peninsular contamos afortunadamente con un texto unas décadas solo posterior a la batalla de las Navas de Tolosa, que son las partidas de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio decía que para hacer la guerra se necesitaban 3 cosas: esfuerzo, maestría, exceso. Era la combinación de la inteligencia y de los medios con los que él podía contar en ese momento. Tenemos que pensar también que la guerra se hace por distintos tipos de expediciones que se diferencian por el tipo de personas que intervienen en ellas y el armamento que utilizan, y también por los fines. En realidad podríamos distinguir entre unas expediciones ofensivas y un solo tipo de expedición defensiva. Lo normal es que fueran expediciones de captura de botín o de daños puntuales al enemigo. Se podían distinguir entre el fonsado, la algarada, la cabalgada, y frente a ellas el apellido era la guerra defensiva, es la defensa pura del territorio. Eran las más normales. Por otra parte, tendremos 2 tipos de expediciones que son, frente a lo que se suele pensar en la actualidad, más inusuales: el asedio a las fortalezas y sobre todo la batalla campal. Las batallas campales se diferenciaban del resto de las expediciones porque en ellas intervenían personalmente los reyes o los califas con sus enseñas del poder. Tenemos que pensar que en una gran campaña de este tipo, evidentemente, había unos cuerpos especializados. La caballería, los caballeros, los nobles, eran uno de estos cuerpos, el más importante prácticamente, junto con otros compuestos por ballesteros y honderos o zapadores fundamentalmente. A ellos les acompañaban una infantería que constituiría el grueso del ejército. Aprestadas las armas, almacenados los víveres y más que nada listos los corazones para el combate, se produjo la concentración de todos en Toledo, la única capaz, por su riqueza, de abastecer al ejército. Comenzaron a llegar nobles de las Galias, el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes y también de Italia. Asimismo, el venerable Arnaldo, arzobispo de Narbona, acompañado de una muchedumbre de la Galia Citerior. Igualmente acudieron muchos caballeros de la zona de Portugal,
y algunos ilustres nobles del Reino de León. La diversidad de sus orígenes los hacía distintos en costumbres, hablas y atuendos. Como responsable de la ciudad, tuve que poner gran diligencia para que no se produjeran querellas y alborotos que pudieran malograr la empresa de la batalla. Algunos me conocían como Al-Nasir, y los cristianos, en su ignorancia, me llamaban el Miramamolín. Alguno, como el rey de León, solicitó la ayuda de los almohades para luchar contra su primo, el rey de Castilla. El de Navarra vino a pedirme dinero, y mientras perdía su tiempo cortejando a una de mis hermanas, Alfonso de Castilla, que también era primo del Navarro, le quitó medio reino. Entraron con gran aparato y no menos esperanza de apoderarse de España. Y se apoderaron, efectivamente, del castillo de Salvatierra, para vergüenza de la fe cristiana, en el mes de septiembre del año 1211. Y este hecho conmocionó a toda la cristiandad. Mi nombre es Abu Abdalá Mohamed. Llegando las razias musulmanas hasta las mismas murallas de la ciudad de Toledo. Solo queda, al sur de esta línea fronteriza, el castillo de Salvatierra, defendido por un grupo de caballeros calatravos, como una isla en territorio almohade, a las puertas de 2 de los pasos que conducían al interior de Andalucía. El rey don Alfonso, que anhelaba morir por la fe de Cristo, soportó a duras penas, aunque con inteligencia, el deshonor de la derrota de Alarcos, y pactó treguas con los almohades durante 10 años. Pero vencidas las fechas, no consintió prolongarlas por más tiempo, sino que, empujado por su afán de superación y por el amor a su fe, lanzó la guerra en nombre del Señor. Recuerdo que redacté, en nombre del rey y del malogrado infante don Fernando, la carta a mi carísimo hermano Inocencio III, vicario de Cristo en la tierra, rogándole tuviera bien conceder el carácter de cruzada a la eminente campaña contra los enemigos de la fe. Los moros con su califa Al-Nasir, que años antes había sucedido a su padre, Yusuf. Este Alfonso no podía olvidar su derrota en Alarcos y guardaba odio en su corazón contra los almohades. No respetó las treguas y sus súbditos atacaron y saquearon la cuenca del Segura. Este Alfonso con su otro primo, Pedro de Aragón, que era su único amigo, atacaron a Ademuz y Castelfabid y encendieron la llama de la guerra que tantas veces habían prendido. Decidí